¿Qué tal? Bienvenidos a Plural. Nosotros tenemos dos horarios. Ahora salimos en directo a las 19, después a las 23. En este horario tenemos el privilegio de que Antonella nos deja la pantalla caliente con su dinámica propia de la juventud. Nosotros proponemos detenernos, poner en análisis los temas que consideramos centrales de la semana. El jueves se conocieron los datos y los indicadores de la evolución del empleo en Posadas y en todo el país. También ayer la huelga general, que tuvo una adhesión, que es distinto que decir acatamiento, muy grande y que está diciendo algo que vamos a tratar de desentrañar. Aquí no tenemos verdades, no tenemos la realidad, como dice el gato silvestre, sino que decimos las cosas parados desde un lugar. Y por eso tenemos, aquí, si me muestran, hablamos desde Misiones como centro del mundo. Y como es habitual, precisamente por esta intención de dar lugar a la diversidad, le vamos a pedir a Salvador que haga el editorial de hoy. ¿Qué nos trajiste, Salvador, como disparador hoy desde el abordaje de la ficción? Fragmentos de un texto de Eduardo Galeano, editado por Santiago Morales. El fútbol. Hasta el Papa suspende sus viajes por un mes. Por un mes mientras dure el Mundial de Fútbol. Por eso, yo también voy a estar cerrado por fútbol, al igual que muchos otros millones de simples mortales. Nada tiene de raro. Como todos los argentinos, de niño quise ser jugador de fútbol. En mi país el fútbol es la única religión sin ateos y me consta que también la profesan en secreto, a escondidas, cuando nadie los ve, los pocos que públicamente desprecian el fútbol o lo acusan de todo. La furia de los fiscales enmascara un amor inconfesable. El fútbol tiene la culpa, toda la culpa. Y si el fútbol no existiera, seguramente los pobres harían la revolución social y todos los analfabetos serían doctores. Pero en el fondo de su alma, todo argentino que se respete termina sucumbiendo tarde o temprano a la irresistible tentación del opio de los pueblos. Y la verdad sea dicha, este hermoso espectáculo es también un cochino negocio. No hay droga que mueva fortunas tan inmensas en los 4 puntos cardinales del mundo. Un buen jugador es una muy valiosa mercancía que se cotiza y se compra y se vende y se presta según la ley del mercado y la voluntad de los mercaderes. Ley del mercado, ley del éxito. Hay cada vez menos espacio para la improvisación y la espontaneidad creadora. Importa el resultado y no el arte. La pasión de jugar por jugar, la libertad de divertirse y divertir, la diablura inútil y genial se van convirtiendo en temas de nostalgias. El fútbol sudamericano, que es el que más comete todavía estos pecados de lesa eficiencia, parece condenado por las reglas universales del cálculo económico. Ley del mercado, ley del más fuerte. En la organización desigual del mundo, el fútbol sudamericano es una industria de exportación. Produce para otros. Nuestra región cumple funciones de sirvienta del mercado internacional. En el fútbol, como en todo lo demás, nuestros países han perdido el derecho de desarrollarse hacia adentro. El sur no solamente vende brazos, sino también piernas de oro, a los grandes centros extranjeros de la sociedad de consumo. Y al fin y al cabo, los buenos jugadores son los únicos inmigrantes que Europa acoge sin tormentos burocráticos ni fobias racistas. Y yo me quedo
con esa nostalgia absurda que se siente después del amor y al final del partido. Bueno, varios disparadores del editorial de Salvador y Santiago. Pero antes de tomar uno de ellos, voy a recuperar y leer también una reflexión que hizo Fontevecchia, el director y dueño de Perfil, ya la semana pasada. Dice: estoy subinformado sobre fútbol, pero me resultó paradójico ver cómo los analistas deportivos el día antes del partido con Croacia hablaban con mucho optimismo y explicaban por qué eran lógicos los pronósticos positivos. Y al terminar el partido, los mismos explicaban por qué era lógico que haya perdido. De la misma manera, los economistas en diciembre, cuando hacían las proyecciones sobre inflación, precio, dólar y crecimiento del Producto Bruto, y lo que iba a pasar en mayo, explicaban con cientificidad lo que iba a suceder. Cuando pasó lo que pasó, los mismos economistas explican por qué pasó. Y también decían por qué en diciembre se sabía que iba a pasar. Bueno, esto él lo califica como el método del juicio emocional, que es lo mismo para todo lo que depositan los argentinos en el fútbol, que todo lo que depositan cuando van a votar. Hay un juicio emocional. Pero Tito, antes de darte la palabra, yo quiero tomar un disparador, como disparador de lo que dice el editorial, o decir lo que dijo Galeano. En el fútbol también estamos condenados a suministrar mano de obra, fuga de cerebros al mundo desarrollado. Y esto es lo mismo que viene sucediendo en la Argentina en todos los órdenes. Cuando se hablan de gobiernos conservadores, gobiernos populares, pero desde hace 200 años, y en esto lo voy a reiterar todos los programas, porque yo hablo desde Misiones como centro del mundo, y señalo aquí nuestro mapa. Misiones estuvo condenado, después de la derrota de Andesito y de las luchas de los pueblos libres de Artigas, a suministrar mano de obra barata a los centros urbanos y materia prima barata en los centros urbanos. Bueno, ahí me parece que un poco la palabra condenado que usaste 2 veces para los 200 años en general y para los 200 años de Misiones, por ahí había que decir que no se trata de una condena, sino que detrás de ello hay modelos que se enfrentan, 2 modelos de acumulación y 2 modelos económicos con consecuencias sociales y políticas que se han dado en esa historia de 200 años y se vuelven a dar ahora, por ejemplo, en este paro, ¿no? Clarísimo. Espérate, antes que me atrevo a interrumpirte. ¿Por qué? Como siempre. Porque precisamente hablando del paro, es notable cómo hay un abordaje de la significación del paro general, de la huelga, de los cortes de ruta, cuando uno está en el gobierno, y tenemos placas para recordar cuando Moyano le cortaba las rutas al gobierno de Cristina Fernández. Macri decía que Moyano tenía razón y que Cristina, con el paro, tenía que reconocer lo que no quería escuchar. Moyano hoy dice, después de criticarla también y de romper con Cristina, hoy dice, con Cristina todo el mundo comía, hoy no. Pero no es solo del lado de Macri, tenemos otra placa porque el ministro de Trabajo de la Nación, Jorge Triaca,
aprovecha los elogios que hace Hugo Moyano a Cristina, que no es un elogio, es una descripción, y dice, se fue al kirchnerismo. Con eso, dice, la huelga es política. Pero ahora, el kirchnerismo que apoya desde el llano, cuando estaba en el poder, fíjate lo que decía el ministro de Trabajo, Tomada, sobre el paro de Moyano. No tiene sentido que sea por ganancias o por despidos. Y tenemos una última placa, una última reflexión que rescatamos, que es el del dirigente de la CGT, Juan Carlos Schmitt, que dice, el gobierno tiene que corregir el programa económico que ha llevado al desastre. Bueno, claramente yo creo que este último es en realidad el que marca más objetivamente la situación real que vive el país y que vive la gente, ¿no? La gente, sobre todo la gente trabajadora, la gente que vive de un salario, que vive de un ingreso fijo y que ha sufrido un brutal embate desde el inicio de este gobierno de Cambiemos. Creo que si vamos a tomar lo que se dice Moyano, lo que decía ayer sobre Macri, o dice hoy sobre Cristina, o decía ayer sobre Cristina, hoy sobre Macri, son parte del cotillón de la chicana política, ¿no? Eso no me parece lo accesorio. Lo importante es que se vuelve a demostrar con esta contundente demostración de la CGT, que es el paro número 46, creo, desde el inicio del proceso de la reincorporación de la democracia en el país, que cuando los gobiernos neoliberales que buscan volver atrás la rueda de la producción, la rueda del trabajo, la rueda del mercado interno, que es el que da alimento y que da posibilidades a la gente, terminan generando esta confrontación, ¿no? Porque es una confrontación que tiene que ver con dos modelos de fondo, de acumulación, que se reflejan en un tipo de Estado y en un modelo o un proyecto de país, ¿no? A ver, ¿cuál es el modelo de Estado de Macri? ¿Cuál es el modelo de Estado de Cristina? Es clarísimo. Por un lado tenemos el modelo que estamos, diría, soportando en este momento de Macri, que en realidad no es de Macri, tampoco es del FMI, es un proyecto que viene desde el fondo de la historia argentina y que busca un modelo de acumulación, de valorización financiera del capital, donde lo que importa son los negocios especulativos. Por un lado tenemos el modelo especulativo y por otro lado tenemos el modelo productivo. El modelo especulativo, que es dominante y hegemónico desde, yo diría, de la época del plan de Martínez de Oz hasta hoy, ha tenido momentos de retroceso con los gobiernos de Kirchner y de Cristina y con el intento, por lo menos los intentos de Alfonsín, ¿no es cierto? En tanto que tanto el gobierno de Menem como el de Macri continúan el plan de Martínez de Oz de sometimiento a los mercados financieros internacionales. ¿Y el otro modelo cómo lo resume? Y el otro modelo, yo creo que acá lo que es más claro es que se ven los modelos en lo concreto, para no ir a volvernos atrás y todo eso, se ven en el tratamiento que se da al trabajo, al mercado de trabajo y a los ingresos del pueblo trabajador. Uno, por su necesidad de satisfacer los intereses de una economía basada en sueldos en dólares baratos, termina achicando y constriñendo el mercado de trabajo, expulsando gente. Mientras que el otro, que es el modelo productivo, que necesita parte del desarrollo de la industria y de las fuerzas que potencialmente tiene el país y que Argentina tiene en una gran cantidad, digamos, de generar una potencia, un desarrollo económico diverso, industrial, necesita dinamizar el mercado interno, necesita generar trabajo y dar trabajo. Y esa contradicción la estamos viviendo todo el tiempo y la vivimos hoy en grado sumo. Mirá, creo que estamos en un momento de inflexión. Te propongo ver la contraposición de estos modelos que hoy queda de manifiesto en los indicadores
sobre la evolución del empleo que se conocieron el jueves, y lo dejamos para planteárselo al ministro de Trabajo, Juan Carlos Agulla, que está en el próximo bloque. Claro que es, entre los que saben de esto. Bueno, nos vemos entonces. Noticiero Central 4, de lunes a viernes a las 20. La información más destacada a nivel local, provincial, nacional, deportes y todo el resumen internacional. NC4, por Canal 4 Posadas. El de siempre. Material exclusivo, material al que accedimos en el día de hoy. Muchos se van a enterar hoy de lo que es, creo yo, uno de los grandes mamarrachos jurídicos de los concejales de la ciudad de Posadas. Sí. A ver. Porque este programa básicamente es de análisis político. Vos tenés casos como el de Brasil, que ustedes deben conocer. En Brasil, las iglesias cristianas, evangélicas y demás son el punto de equilibrio. Así es. Tienen en el... Bienvenidos a un nuevo programa del Ciudadano se Revela. Está con nosotros la decana de la Facultad de Ciencias Económicas, Alejandra Yunquevich, candidata al rectorado de la Universidad Nacional de Misiones. Necesitamos una alternativa de país federal, necesitamos estar unidos los gobernadores. Se escuchó mucho tanto de Pasalacqua, que habló de Andresito y del federalismo. Algo extraño sucedió aquí en mi almohada. Dice que algo en mí cambió y en el cielo flotando voy yo. Soy Facu y esta es La Redonda, mi pueblo, el más lindo de la provincia. La tierra es tan fértil que, según mi viejo, si escupís un carozo, te crece un árbol. En total, somos como 4.000 habitantes. Este es Gillo, nuestro presidente comunal. Vendría a ser como un intendente, pero mi viejo me explicó que cuando son menos de no sé cuántos habitantes, se dice presidente. Segundo bloque de Plural. Se conocieron esta semana, el jueves, los indicadores de la evolución del desempleo, el subempleo o el empleo. Por eso hemos invitado al ministro de Trabajo de la provincia para que dé precisiones, porque a veces los periodistas
podemos hacer simplificaciones peligrosas. ¿Qué tal? Buenas noches, doctor. Buenas noches, muchas gracias por la invitación. Se conocieron los indicadores y tenemos títulos de todo tipo, incluso en Misiones, ¿no? Que subió el desempleo en la nación y cayó en la provincia, pero yo creo que también cayó en la nación, de acuerdo con los indicadores que conocí, si se mide con relación a diciembre. Sí, lo que hay que destacar además, que en el análisis comparativo de lo que es provincia o nación, los datos son similares de la desocupación. Ahora bien, analizando provincia de Misiones con provincia de Buenos Aires, por ejemplo, los indicadores son el doble de desocupación de lo que tiene la provincia de Misiones, ¿no? Ese es un análisis que hay que hacer y que tiene que ver con un fenómeno muy particular de las grandes urbes, que no me quiero detener en esto, más bien prefiero detenerme en los indicadores que se muestran de la provincia de Misiones. ¿Solo con Buenos Aires o con otras? No, con otras regiones también. La provincia de Misiones tiene en la región NEA los niveles más bajos de desempleo. Está por debajo de la media de la región claramente y está por debajo de la media de otras regiones, de la zona norte, de la región norte del país, de la región Cuyo del país. Y en análisis comparativo con provincias, ¿no? Claro, también tiene que ver con la tasa de actividad, y crecimiento de la tasa de actividad. ¿Qué es la tasa de actividad? Porque nosotros repetimos tasa de actividad y muchas veces la gente común no sabe lo que tiene que ver. Es un índice que tiene que ver con la población y la población en general y la población económicamente activa, ¿no? Y la oferta de trabajo hacia ese sector. Esa es un índice que muestra claramente que el nivel de actividad económica en nuestra provincia no se ha resentido como sí lo ha hecho en otras latitudes del país, ¿no? Muestra la potencia que tiene nuestra provincia en la actividad económica claramente, ¿no? Claramente. ¿Y a qué se debe? Porque uno, con una lectura superficial, diría que el empleo cae donde hay mucha industria, entonces ahí se van produciendo los cierres, y que Misiones no sufre caída de empleo porque precisamente no tiene mucho desarrollo. Se mantiene una potencia de las pymes nuestros, sobre todo en el sector agroforestal, que a pesar de haberse resentido a principios del 2016 como consecuencia de la apertura de las importaciones, la intervención muy pronta del sector empresarial, sindical, la nuestra, la nuestra del gobierno de la provincia, que permitió sentar inclusive a los funcionarios nacionales para volver a retomar el cupo y tratar de defender con los fenólicos. Eso permitió defender al sector de las pymes nuestros, factor económico muy importante, y donde sí se advierte, y en Posada, porque esta muestra de todas las ciudades capitales del país solamente, digamos, y me gusta traducir en números también, por ahí yo tengo, por suerte vine un poquito preparado para esto, cómo significa estos índices en los números, también en cantidades, digamos, ¿no? Porque los índices no indican mucho si no lo trasladamos la cantidad de trabajadores. Nosotros venimos sosteniendo, y por cierto con datos muy concretos, que el sector que realmente resintió su mano de obra es el sector de la construcción en nuestra provincia. Nuestra provincia se ha caracterizado históricamente por un impulso muy fuerte a la obra pública en el sector de vivienda, por sobre todo, que tiene un impacto muy fuerte en la ocupación generador de riqueza y en la ocupación de mano de obra. Nuestra ciudad inició una mega obra que es Itambé Guazú, y eso se vio resentido de fines del 2015, ya venía resintiéndose de noviembre, diciembre y principio del 2016 con una paralización que significa del que no se ha recuperado nunca, digamos. Estaban en el 25 o 30% de los picos más altos que fueron allá por septiembre, octubre del año 2015. El número de personas. El número de personas, yo quería hacer una referencia a esto porque también en lo que se nota un incremento es la tasa de subocupación.
La tasa de subocupación. A veces se ha dicho ¿Por qué eso la de tasa que de subocupación? oculta Porque la la- tasa de la tasa de subocupación claramente refleja en nuestra ciudad esto que nosotros señalamos, que es subocupado. Subocupado es un trabajador que no alcanza a trabajar 35 horas semanales. ¿tá? Entonces, este sector de los trabajadores de la construcción salen por su cuenta a la búsqueda de trabajo, no alcanzan a cubrir las necesidades mínimas, y es lo que se llama subocupación. Por ejemplo, que tenemos, venden pollo en la que tenemos, ruta. por ejemplo, todos Eso emprendimientos que la familiares. gobernadora Vidal esto tira cohetes tiene cada vez que ve uno vendiendo. No, realmente lo que nosotros tenemos que hacer es darle protección a la familia, darle protección a los trabajadores, porque los trabajadores van en búsqueda de poder lograr el mínimo necesario para su grupo familiar. Y esto es esto, ¿no? El trabajador subocupado es un trabajador que no alcanza a satisfacer las necesidades de su Un grupo poco familiar. refleja, digamos, indirectamente una falta de una dinámica de empleo, ¿no? Claro, y por eso el correlato directo que yo hago por la mayor incidencia, nosotros tenemos en este momento alrededor de 5.000 trabajadores de la construcción, cerca de 5.000 que han perdido su fuente de trabajo de septiembre de 2015, el pico más alto, y cómo ha caído a nivel del 25-30% más o menos la obra pública, digamos, ¿no? Estos son los trabajadores que directamente pasaron a engrosar este incremento de la tasa de subempleo. Exactamente. ¿Y cuál es la tasa de desempleo abierto? El de 2,8, la tasa de desocupación alcanzó el 2,8 en el primer trimestre. Primer trimestre. Esto es esta cantidad de trabajadores que yo hacía referencia, que pasó a engrosar, y que hoy la tasa de desocupación del 8% en Posadas está en el orden de los 5.000 trabajadores. Justamente esta traslación que hay del Eso empleo. corresponde al 8%, son 5.000. En base a los datos que publicó el INDEC, Sí. yo me atreví a hacer un gráfico con una evolución sobre el desempleo, la tasa de desocupación, desde 2016, desde el segundo trimestre del 2016 en adelante, que aquí la vamos a proyectar, ¿no? Sí. Ahí se nota cómo durante el gobierno de Macri, en la provincia de Misiones, la tasa de desocupación pegó un salto grande en primer trimestre, llegando a un segundo trimestre con 5,1. Sí. Después llega el 2,7, vuelve a aumentar la desocupación y vuelve, mejor dicho, la ocupación, y vuelve la tasa de desocupación a caer. ¿Por qué es esta curva de esta manera? ¿Por qué es tan sube y baja esto? Acá tiene que ver, quiero arriesgar una respuesta, por cierto, y la verdad que me gustaría conocer el componente en aquella época de esa tasa de desocupación. Cuando digo componente, digo, es plena, la estadística es plenamente de la desocupación, o la estadística incluye a los trabajadores subocupados, ¿no? Me gustaría despejar esa duda. Claro, nosotros con las estadísticas muchas veces ocultamos verdades. No, Ocultamos gente que hay detrás. Por eso, claro, justamente, por eso Sí. hago la referencia, me gustaría tener certeza del componente de esa tasa de... Pero hay un dato abierto que dice, sube y baja la desocupación en el gobierno de Macri. ¿Por qué es ese factor? ¿Fue por el año electoral? Bueno, la verdad que se presta a numerosas interpretaciones, ¿no? La inyección de dinero en esos meses fue realmente importante, digamos, ¿no? Y eso seguramente tiene que haber incidido, ¿no? Ahí yo Pero también ¿Será que le hago una pregunta filosófica ahí? Hay un gobierno que no cree en el Estado para generar empleo. Sostiene que la obra pública es un gasto que genera inflación. Sin embargo, para ganar elecciones, inyecta obra pública e inyecta gasto. ¿Cómo es eso? Bueno, claramente nuestro gobierno provincial entiende, y de hecho que
claras muestras dadas de la participación fuerte en el sector económico laboral especialmente, porque nos preocupa realmente que mantener la fuente de trabajo, realmente nos preocupa. Y le puedo asegurar que cuando una empresa está en situación de riesgo, es el Estado provincial que no solamente se hace ver, está en el lugar y aporta fórmulas de superación, siempre con el mismo objeto, ¿cuál es? El de mantener la fuente de trabajo. Claro, ahora lo que yo es innumerable la cantidad de participación en silencio, en el lugar, con los empresarios, con los trabajadores y aportando soluciones concretas. Y por decir solamente un aserradero muy grande de más de 160 o 170 trabajadores en la zona de Zara, en situación de complejidad, la participación del Estado activamente participando en esa mesa para evitar que un municipio, además con esa dimensión, que pierda a una empresa, es realmente de un daño social muy alto. Y nuestro gobierno tiene una mirada muy especial ante esa situación. De esta confrontación de modelos que resumía Hetman, está claramente se defiende un Estado presente, un Estado que tiene una mirada muy especial en aquellos sectores desprotegidos. De hecho, esto se advierte en el presupuesto de la provincia cada año, digamos, ¿no? Y seguramente que el presupuesto que se va a presentar para el 2019 va a reflejar lo que viene reflejando siempre, ¿no? La inversión social que hace la provincia de Misiones no tiene comparación con el análisis de otros presupuestos. No va a sufrir la provincia porque si uno lee los diarios, por ejemplo, lo que ha dicho el reciente ministro de la Producción Nacional, Dante Sica, que dice que se viene una recesión, estamos a una profundización de una situación crítica. ¿Cómo ve la influencia en la provincia de este proceso? Nosotros somos, por naturaleza, poderosamente optimistas. Tenemos, por cierto, razones objetivas para hacerlo. Trabajamos sobre la realidad en el día a día. Pero por cierto que tenemos un sector económicamente activo que es poderoso y las estadísticas lo demuestran así. De acuerdo con los datos que uno puede manejar y que aparecen, usted fue diputado, en los debates del presupuesto aparecen algunos números, se habla de la existencia de 600 aserraderos, que había 700. ¿Qué otro dato así pesado sobre la composición de la industria en Misiones tiene? Mire, nuestra tarea cotidiana nos lleva necesariamente a recibir la realidad de lo que ocurre en cada región de nuestra provincia, ¿no? Y nos manejamos con ese dato y nos manejamos con esa información. Y por cierto que yo aprecio y valoro los datos de nuestra provincia, que son datos en nuestra ciudad objetivos. En el interior no existen los datos que tenemos nosotros en nuestra ciudad y por cierto que aquella referencia que yo le hacía con respecto al sector agroforestal y de los aserraderos específicamente, ha habido, por cierto, en estos 2 últimos años, hay sectores que han sentido la situación económica y lo advertimos en los procesos, de suspensión o de disminución de la jornada de trabajo. Por suerte, la activa participación de la representación de los trabajadores, que los tenemos y por cierto, muy buena dirigencia sindical, para nosotros es un enorme aporte, un gran soporte, porque nos permite estar en el momento adecuado, con la prevención adecuada. Los sectores de los pequeños aserraderos sí están sufriendo estas consecuencias
de la caída y por cierto que nosotros esperamos, usted sabe que generó muchas expectativas y sigue generando muchas expectativas la obra pública y la construcción de viviendas de madera, ¿no? Es para este sector un impulso que esperemos que las noticias no se lleven esta esperanza que tienen muchas pequeñas pymes nuestros en la construcción de viviendas. Porque es un sector, esta referencia que usted hacía de la disminución de la jornada de trabajo, la suspensión de días de trabajo, es un llamado de atención para nosotros que nos permite estar cerca. Y por cierto que las herramientas que nosotros teníamos desde el Gobierno Nacional y específicamente del Ministerio de Trabajo de la Nación, herramientas financieras, han sido muy costosas lograrlas en el año 2017, también en el año 2018, y pareciera que eso ha cobrado muchas pymes nuestros porque ese ingreso, a esa ayuda financiera que va a parar al bolsillo de los trabajadores directamente, tiene cada vez más complejidad en el trámite burocrático a través del procedimiento preventivo de crisis de pobreza. Y lo hemos dicho, a ver, esto que estoy diciendo acá, nosotros lo hemos expuesto en el ámbito nacional, lo han expuesto la mayoría de las provincias del país en los plenarios del Consejo Federal de Trabajo. Ha sido una formidable herramienta, especialmente en la crisis de hace muchos años atrás, en la crisis mundial 2008, ha sido para nuestra provincia una formidable herramienta que nosotros pensábamos echar mano, pero por cierto que no ha tenido la dinámica que nosotros esperábamos. Sí, porque esa crisis fue, digamos, se sintió con fuerza en Misiones, ¿no? Sí, claro, y especialmente en el sector de las pymes nuestro y especialmente el sector de las pymes madereras. La composición sectorial del empleo, de acuerdo con los informes del INDEC, dan que la gran mayoría de los empleados en la Argentina son del sector servicio. Después viene la industria muy por debajo. Pero porcentaje arriba del 70% vinculado a la industria, de allí a los servicios, de allí la potencia de los sindicatos como bancario y camionero, ¿no? Y no los gremios metalúrgicos como eran en los 70. Misiones tiene una particularidad por la existencia de los minifundios, la existencia de productores agropecuarios asentados en el lugar. Hay un mapeo de cómo se compone el empleo por sectores. La verdad que me hubiese gustado mucho traer un informe del Ministerio de Hacienda de nuestra provincia con respecto a esa composición en nuestra provincia, porque también hay un análisis comparativo muy interesante que muestra las características muy particulares y muy propias de nuestra provincia y la diferencia en el análisis analógico con otras provincias, y no solamente con otras provincias, también con la Nación. Nosotros lo hemos tenido, el Ministro de Hacienda, hace pocos días atrás en una conversación donde él mostraba muy claramente estos gráficos que, por cierto, no los tengo, no los recuerdo, como para poder ponerlo con la mayor claridad posible. Pero es muy distinto. Es distinta la composición, Y se puede decir que Misiones tiene también un definido perfil industrial por su historia y su estructura, desde partir de la tenencia de la tierra, de los minifundios, desde la... Por cierto que todos estos componentes, como los que señalaba usted recién, muestra una característica muy particular de nuestra provincia. No sé si tiene más datos, porque yo hice gráficos que no corresponden, evidentemente. Así que de los datos que se conocieron el jueves, ¿qué otro dato le gustaría dar? Porque se nos está acabando el tiempo. Sí, la verdad que un repaso conceptual de la fortaleza de nuestro sistema tributario, que tiene que ver obviamente con la actividad económica de nuestra provincia. Eso, y esta referencia, que lo hacía el Ministro de Hacienda también, de la calificación de las finanzas públicas y económicas por parte de las calificadoras internacionales con relación
a esta fortaleza tributaria, a esta fortaleza económica, que lo sitúa por sobre encima de muchas otras provincias del país y también de la nación. Digamos, ¿no? Me parece que claramente es el resultado, es el resultado de las políticas económicas de hace muchos años, desde Carlos Rovira para acá, porque la verdad que la crisis del 2001 nos encontró en situación de tomar decisiones conceptuales, de valernos con lo nuestro, y la definición conceptual de quitarnos encima de aquella enorme deuda que tuvo la provincia. Y hoy eso se ve claramente en los números macroeconómicos de nuestra provincia, financieros y económicos, porque el peso que aquella enorme deuda que tenía nuestra provincia hoy sobre el PBI o sobre el presupuesto es mínimo. Ahora, en esa cuestión impositiva también ha habido en los últimos tiempos ciertas presiones, por ejemplo, sobre ingresos brutos para esa eliminación gradual. Claramente, muy fuerte, en eso claramente ha habido una definición también del gobierno nacional en favor de los sectores económicos que le ha ido muy bien, digamos, ¿no? Claro. Estamos hablando del sector económico importador, exportador de nuestra provincia, que por cierto nos quita a nosotros las herramientas de poder recurrir con mayor agilidad y mayor contundencia a los sectores más carenciados. Se nos terminó el tiempo, pero antes le quiero hacer una pregunta desafío, ¿no? politizada. El sindicato de camioneros, la federación, en el orden nacional, acordó con la Federación de los Patrones, en paritarias, un determinado aumento. 25%. ¿Cuál es el rol del Ministerio de Trabajo? ¿Corresponde que intervenga allí o el Ministerio de Trabajo interviene solo para dirimir cuando no hay acuerdo? El Ministerio de Trabajo resuelve las situaciones en las que no se acuerda. Cuando se acuerda, la participación del Ministerio es meramente burocrática. Homologa los acuerdos. Entonces, voy a decir lo que usted no puede decir. Que no tiene nada que meterse en el acuerdo de Moyano con sus patrones. Además, los datos estadísticos están sobre la mesa hoy, digamos, ¿no? Es más, probablemente el sindicato de camioneros haya pactado un acuerdo que después quiera revisarlo. Creo que tiene una cláusula de revisión. Tiene una cláusula de revisión. Se nos fue el tiempo. Que es la realidad también, ¿no? Claramente. Nos resta agradecerle, ministro. Siempre las órdenes, además, porque dentro de estas pálidas hay datos estructurales que permiten tener otra mirada en Misiones. Totalmente, es así. ¿Le gusta nuestro mapa? Visualizando la realidad. Está muy bueno. Bueno, volvemos enseguida. Noticiero Central 4, de lunes a viernes a las 20. La información más destacada a nivel local, provincial, nacional, deportes y todo el resumen internacional. NC4, por Canal 4 Posadas. El de siempre. Bienvenidos a un nuevo programa del Ciudadano se Revela. Está con nosotros la decana de la Facultad de Ciencias Económicas, Alejandra Yunquevich, candidata al rectorado de la Universidad Nacional de Misiones. Necesitamos una alternativa de país federal, necesitamos estar unidos los gobernadores. Se escuchó mucho tanto de Pasalacqua, que habló de Andresito y del federalismo. Algo extraño sucedió aquí en mi almohada. Dice que algo en mí cambió y
cielo, flotando voy yo. Soy Facu y esta es La Redonda, mi pueblo, el más lindo de la provincia. La tierra es tan fértil que según mi viejo, si escupís un carozo, te crece un árbol. En total, somos como 4.000 habitantes. Este es Gillo, nuestro presidente comunal. Vendría a ser como un intendente, pero mi viejo me explicó que cuando son menos de no sé cuántos habitantes, se dice presidente. ¿Qué tal? Tercer y último bloque de Plural. Este es el espacio donde le pedimos al doctor Hugo Escalada, ¿qué tal? Buenas noches, que haga un análisis de todo lo que hicimos en este tratamiento. Estaba escuchando atentamente, sobre todo cuando estaban debatiendo acerca de las distintas etapas del capitalismo, ¿no? Capitalismo que nació mercantil, que después giró a capitalismo comercial, que después tuvo su gran apogeo cuando fue capitalismo industrial, pero que hoy claramente estamos viviendo inmersos en un capitalismo financiero. Y el capitalismo financiero no es un capitalismo que esté interesado en invertir en el sector productivo. Las finanzas producen dinero por sí solas. Esa es la gran diferencia que hay entre las inversiones que van al sector productivo y que generan trabajo y por ende repercuten en la sociedad, que las inversiones financieras, que no necesariamente generan trabajo y no necesariamente tienen como finalidad repercutir en el sector social. Esto propició una gran concentración en el mundo. No es nuevo, no es nuevo el tema del control del sistema financiero, el tema del control de los capitales especulativos, fue algo que se debatió desde muy, pero muy a los principios de la formación de los estados nacionales, hasta hoy en día. Sin ir más lejos, los últimos dos premios Nobel como Stiglitz o como Paul Krugman ganaron su premio Nobel tratando de claramente hablar de las regulaciones que tenía que tener el sistema financiero. Hoy aquí en nuestro país volvemos de nuevo para atrás, ¿no? Volvemos a desregular el sistema financiero. En estos días se festejaba en todos los medios que Argentina ha vuelto a ser un país emergente, que ha salido de ser un país fronterizo, que implica ni más ni menos que dejar de poner al Estado en el control de los capitales especulativos. Todos sabemos que los capitales golondrinas, que son esos capitales que vienen porque hay elevadas tasas de interés, porque hay maneras de hacer dinero rápido y que cuando esa manera de hacer dinero desaparece, se van del día a la noche y generan una gran crisis económica, esos son los capitales que deben ser controlados. El mundo lo sabe. Estados Unidos no deja de controlar los capitales especulativos y financieros. Vos tenés una referencia a Rothschild. Tenemos varias referencias, por ahí si te gusta sí, podemos repasar rápidamente. Listo. Vamos a ver por qué estas referencias que elegí son muy viejas, para que la gente pueda ver que este es un debate que se ha zanjado hace mucho tiempo. O sea, todos los grandes estadistas saben cuál es el rol de la banca financiera mundial y la han condenado. O sea, no es un debate de nuestros tiempos. Pero parece ser que cada tanto hay que volver a recordarle a la gente, hay que volver a hacer docencia para poder entender tienen el poder en el mundo. Bueno, vamos a ver qué decían. ¿Te parece? Vamos a ver unas placas a ver si las tenemos ahí a mano. Esas son las de tasa de desocupación, ¿no? Sí. Ahí está. Mirá, Meyer Rothschild, fundador de la banca Rothschild. Permítame emitir y controlar la moneda de una nación, emitir y controlar la moneda, repito, y no me preocupará por quién haga las leyes. No me importa quién gobierne un país, no me importa si su Congreso es republicano o no. Vos déjame que yo controle el dinero y manejo el país. ¿Tenemos otra? Fíjate, James Garfield. Otro patriota si los hay, uno de los más elevados dentro de los próceres estadounidenses. Cualquiera que en un país controle el volumen del dinero es el amo de la industria del comercio. Ya en esa época ponían al capitalismo industrial y comercial por debajo del financiero si no se controlaba y no se regulaba la banca. ¿Otra más? Ahí lo tenés a John Adams, nada más ni nada menos que Adams. La historia registra que los cambistas, así se llamaban en esa época los banqueros, han utilizado toda gama de abusos, intrigas, engaños y medios violentos para mantener su control, otra vez, repite, control sobre los gobiernos. ¿Cómo controlas un gobierno? Controlando el dinero y su emisión. ¿Sí? Vamos a otra. Rapidísimo, pues se nos va el tiempo. Reginald McKenna.
Me temo que el hombre de la calle no le gustaría saber que los bancos pueden crear y de hecho crean dinero. Cada vez que un banco emite una tarjeta de crédito o da un préstamo, está creando dinero, ¿sí? El volumen del dinero en existencia varía solamente con la acción de los bancos, acumulando o reduciendo los préstamos. Los que controlan, otra vez vuelve la palabrita, los que controlan el crédito de una nación dirigen la política de su gobierno. Repito, no es que la política controla el sistema financiero. Los que controlan el crédito de una nación dirigen la política de su gobierno y tienen en sus manos el destino del pueblo. Más que claro, ¿no? Tenemos algunas más todavía, vamos a ver si nos alcanza el tiempo. Thomas Jefferson. Thomas Jefferson. Vamos a quedarnos con la última frase, la última parte para no ser tan largo. El poder de emisión debería ser retirado a los bancos y restaurado al pueblo, a quien pertenece su propiedad. Y vamos a la última, vamos a ver si tenemos una última, también vamos a ir a la última partecita, es largo lo que dice, pero vamos a la última parte. Pero si queréis continuar siendo esclavos de los bancos y pagar los costos de vuestra propia esclavitud, dejadle continuar creando depósitos. Y entonces, tenemos que remitirnos directamente al Banco Central, porque quien regula las tasas de interés y quien regula la emisión monetaria, los únicos que están autorizados a imprimir billetes, son los bancos centrales. Por eso el Banco Central tiene que depender de la democracia, es decir, del gobierno de todos. Por eso el Banco Central tiene que depender del Tesoro de la Nación, por ende del Estado, sí, y por ende de las decisiones del poder político. Todo lo contrario de lo que ha firmado en este último acuerdo el gobierno nacional con el Fondo Monetario Internacional, donde el Fondo Monetario Internacional le pide absoluta independencia y autonomía al Banco Central. ¿Por qué el Fondo Monetario Internacional está pidiendo autonomía del Banco Central? La contestación la teníamos en las placas, porque quien controla la emisión del dinero, controla la economía y el poder político de un país. Esto es más que claro, esto es contundentemente claro. Y las últimas crisis que hemos tenido en el mundo, la gran crisis financiera del 2007, que fue la crisis de la subprime en Estados Unidos, fue una crisis originada porque sacaron las regulaciones que tenía el mercado financiero. Vino, como siempre, un gobierno en Estados Unidos de republicanos, donde dicen el Estado no se tiene que meter en nada. Liberemos de regulaciones y que los capitales hagan lo que quieran. Bueno, los capitales especulativos y financieros mundiales hoy te destruyen una economía en muy poco tiempo. Es muy salvaje lo que hacen. Porque te pongo un ejemplo rápido, Pato. Si yo sé que el gobierno de los Estados Unidos me está prestando plata al 2%, y sé que acá en Argentina me están pagando las tasas que me están pagando, ¿qué hago? Voy, tomo crédito en Estados Unidos, que es barato, y vengo y lo pongo en Argentina. Una vez que me pagan los intereses, le devuelvo a los Estados Unidos al 2% y me quedo con el diferencial. Y no hice ningún tipo de negocio. Eso es lo que ha estado pasando, esas son las corridas bancarias que hemos estado viendo, esa fue la estampida del dólar, esa fue la salida de los capitales que Macri dijo que iba a traer, porque no eran inversiones reales, no eran inversiones de mediano a largo plazo que van al sector productivo, no son inversiones que llegan para instalar una industria, para generar energía, para cualquier tipo de emprendimientos que van a generar, obviamente, que el capital productivo se reproduzca. No, vienen en busca del diferencial rápido que le da la especulación. Invierten en el LEVAX, sacan la plata del LEVAX, compran dólares, cuando no les conviene ni lo uno ni lo otro, van para atrás. Le digo a la gente que preste atención, porque cuando repase en la mayoría de los canales de televisión, otra vez ha vuelto a mencionarse. ¿Qué pasa con el mercado de valores? Otra vez, ahí está, todos los canales te pasan a las 8 de la noche, cómo le ha ido a la bolsa al Merval, que ha caído 4 puntos, o sea que la plata la siguen sacando del país los capitales especulativos. No dicen nada de eso, dicen que el dólar por ahora ha sido calmado, pero no dicen que el Merval viene bajando, ha bajado en las últimas 2 semanas 4% cada semana. O sea, siguen sin controlar el capital especulativo. Vos hace un ratito... ¿Cuál es tu pronóstico entonces? Bueno, hace un ratito hablabas con el ministro de Trabajo de la provincia y vos hablabas ni más ni menos que del acuerdo que hizo Moyano con camioneros, ¿no? Sí. Camioneros con el sector de transportistas. Digo, este es un gobierno que retira al Estado de los capitales especulativos, del control de los capitales especulativos, y se jacta de que ahora es país emergente, y pone al Estado a controlar un acuerdo entre privados, donde el Ministerio de Trabajo no tendría que hacer absolutamente nada. El pronóstico es que con tasas elevadísimas como estamos hoy, arriba del 47%, que con este dólar que estamos teniendo y sin control de los capitales especulativos, la timba financiera, la bicicleta financiera, va a desplazar al sector productivo. Hoy, claramente eso se está viendo, la gente retira el dinero de la producción, retira de la generación de empleo, retira del sector comercial y lo pone al servicio de la especulación. ¿Cómo hacen los capitales que vienen de afuera?
el último minuto, redondear políticamente, estamos parados aquí, en el centro del mundo, que es Misiones. ¿Qué hacemos? Estamos parados en Misiones. Misiones forma parte del país. Señalaba el ministro en el bloque anterior que Misiones ha llevado adelante una política de desendeudamiento. Eso es muy bueno, porque entonces el gasto público misionero no se va a pagar intereses de la deuda, con lo cual ese dinero puede ser aplicado a la producción y de distintas medidas que en el programa anterior vos mencionabas que había llevado adelante el gobernador. Ahora, claramente a la provincia de Misiones, como al resto de las provincias del país, este sistema de timba financiera que se instaló en el país las perjudica. Es muy difícil traer inversiones reales para invertir en la producción. Se le hace muy difícil también a la provincia salir a buscar capitales para poder poner en la inversión, porque hoy por hoy se han vuelto muy caros, se ha vuelto muy caro el acceso a ese tipo de capitales y obviamente los maneja el país desde el Banco Central. Así que esta va a ser la gran pelea de los gobernadores ahora con el presupuesto, porque los gobernadores le van a tener que votar el presupuesto nacional a través de sus senadores al presidente de la Nación. Y en el presupuesto que se va a discutir este año, obviamente que hay que discutir estas cuestiones. Bueno, con este pronóstico, los gobernadores van a tener que discutir todo este tema. No creo que se remonten a Rothschild cuando discutan el presupuesto. Sería bueno que lo recuerden por lo menos. Pero lo van a recordar, ¿eh? Bueno, nos vemos el próximo martes. Buenas noches.